Es el paso a través de la membrana vascular. Y esta función solamente la poseen los monocitos, los neutrófilos y los linfocitos. Donde primeramente se adhieren a la pared, producen presión interna y van saliendo uno por uno estas células. Entonces, ¿qué es la diapéresis? La diapéresis es el paso a través de la membrana capilar, ¿sí? 2. La quimiotaxis. La quimiotaxis es algo que los leucocitos poseen y que ustedes no poseen. Por ejemplo, ustedes dicen, estoy yendo a la U, mamá, dicen, y se van a chupetear. Después llegan las cosas torcidos, ¿no? ¿No ven? En cambio, los leucocitos, mediante la quimiotaxis, saben a dónde van. Es decir, la quimiotaxis es una propiedad, es una función que poseen los leucocitos, que cuando salen del torrente sanguíneo se dirigen directamente al área infectada. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Las bacterias producen sustancias de desecho. Estas sustancias de desecho van a servir como puentes de atracción para los leucocitos. Es decir, estos factores de desecho de las bacterias se van a formar en factores plasmáticos, se van a transformar en factores plasmáticos, los cuales van a llamar la atención de los leucocitos, y los leucocitos, en cuanto salgan del torrente sanguíneo, por la quimiotaxis saben a dónde van a ir, ¿sí? No se van a cualquier lugar. 3. La opsonización. De la misma manera, estos productos de desecho que forman las bacterias forman un factor plasmático que se llama factor plasmático de ingesta, ¿sí? Es decir, cuando la bacteria viene y se pone frente a frente con el leucocito, entonces estos productos de desecho van a servir para que el leucocito lance sus factores plasmáticos también. Lanza sus factores plasmáticos el leucocito y envuelve a la bacteria. De manera que algunos libros dicen que la hace más sabrosa para luego comérsela. ¿Sí? Entonces, los factores de desecho. Aquí está la bacteria. Aquí está el leucocito. La bacteria elimina factores plasmáticos y el leucocito también va a liberar otros factores que va a envolver a la bacteria. Y entonces dice que la hace más apetecible. La prepara para finalmente llegar al último paso, que es la fagocitosis. Entonces pasamos a la fagocitosis. ¿Quiénes fagocitan? Solamente los neutrófilos y los monocitos. ¿Quiénes poseen diapéresis? Diapéresis, los monocitos, los neutrófilos y los leucocitos. Fagocitosis, solo monocitos y neutrófilos. Bien, entonces ahí podemos observar los pasos a través de los cuales actúan los glóbulos blancos. Diapéresis, salen de los vasos. Quimiotaxis, se dirigen al lugar exacto de la lesión. Ozonización, preparan
a quienes van a comer y cuarto, se los comen. Bien, luego existen unas hormonas previas. Hormonas previas de los linfocitos son la timosina, bien, tenemos a la timosina, la monosina y la linfosina. Estas son hormonas previas de preparación. Ya hemos visto estos pasos. Para que coman los leucocitos tienen que haber estas hormonas, ¿sí? La monosina, la timosina, que es una hormona formada por el timo. Ya hemos dicho en una clase anterior, el timo no desaparece completamente, ¿sí? Quedan remanentes del timo. Por eso es que toda la vida tenemos células T que vienen del timo. Entonces, la timosina es una hormona de preparación previa que tiene por objeto coadyuvar a la maduración de los linfocitos T. Y la linfosina aumenta la inmunidad. Luego tenemos la monosina. Las monosinas también son moléculas de origen hormonal producidas por los monocitos o macrófagos. Estos también aumentan la inmunidad, pero también son mediadores de la inflamación. Hay una cosa que ustedes tienen que saber diferenciar: inflamación e infección. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es la extravasación de los productos de un vaso. ¿Por qué? Porque aumenta la circulación. Al aumentar la circulación, aumenta el calor. Por eso es que una zona inflamada se pone roja y caliente, ¿sí? ¿Por qué? Aumenta la velocidad de circulación. Al aumentar la velocidad de circulación, aumenta la temperatura. Y al aumentar la temperatura se pone la zona roja, ¿sí? En cambio de la infección no. En la infección no existe ninguno de esos tres síntomas. En la infección lo único que aparece es la presencia de piocitos, pus. En la infección hay pus, en la inflamación no hay pus. ¿Están entendiendo? En las inflamaciones no existe materia purulenta, de manera que cuando existe inflamación no se debe dar antibiótico, se debe dar antiinflamatorios, que no son antibióticos. Cuando hay infección, hay presencia de absceso, de pus. Necesariamente para que haya infección tiene que haber presencia de piocitos. De pus. Si no hay piocitos, no es infección. De manera que yo algunas veces escucho a los alumnos, pero dale antibiótico. No sirve, más bien están fregando al paciente. El antibiótico se da solamente cuando hay presencia de pus. Si no hay presencia de pus, de piocitos, no se debe dar antibiótico. ¿Por qué? Porque estamos sensibilizando al paciente, nada más. Luego tenemos las linfosinas.
Las linfocinas son moléculas de origen hormonal producidas por los linfocitos. A todos estos se les llama interleucinas. Hemos hablado por separado de cada uno de ellos. A los tres se les llama interleucinas, pero aparte tenemos otras dos interleucinas. La interleucina 1 es un polipéptido que producen los macrófagos. Ya, la interleucina como tal ya no es una molécula hormonal, es un polipéptido producida por los macrófagos y otras células. Otras células, como ser los queratinocitos, las células epiteliales, las células gingivales, las células corneales, las células mesangiales del riñón y los astrocitos del cerebro. Estas interleucinas coadyuvan, estimulan a las células T4 para que produzcan interleucina 2. También estimulan a las células B. Luego tenemos la interleucina 2. La interleucina 2 que es un factor de crecimiento que estimula a la formación de clones de células T y B activadas. Otra sustancia, otra hormona de preparación previa es el interferón. El interferón es un polipéptido producido por varias células, pero por varias células que corresponden al sistema inmunitario, nada más. Es decir, casi por todas ellas. Y tenemos tres, el interferón alfa, beta y gamma. Interferón, alfa, beta, gamma. Estos tres interferones, las interleucinas, los interferones, son sustancias previas del sistema inmunitario. ¿Sí? Ahora, los interferones poseen tres propiedades. Primero, inhiben la reproducción viral. Dos, inhiben la proliferación celular. Y tres, modulan o regulan las funciones de las células del sistema inmunitario. Les repito, los interferones tienen tres propiedades, tres funciones. Actúan de tres formas. Primero, inhiben la reproducción viral. Dos, inhiben la proliferación celular.
Y 3, modulan o regulan las funciones de las células del sistema inmunitario. Finalmente, tenemos otras células también que se han descubierto recién en el sistema inmunitario. Y estas se llaman células asesinas naturales citotóxicas o células AN. Células asesinas naturales o citotóxicas o células AN. Estas células son grandes, no tienen origen químico. Estas células matan a los virus, a los que pueden, destruyen a las células tumorales, destruyen también a las células trasplantadas y a células malignas. Cuando decimos células malignas, estamos diciendo que también pueden destruir parte del cáncer, ¿sí? Bien. Entonces, hemos estado hablando de los glóbulos blancos. Cuando hablamos de los glóbulos blancos, ¿hablamos de quién? Entonces, para que ustedes se queden bien enterados, hemos hablado del sistema inmunitario, de nuestra inmunidad. Cuando hablamos de los glóbulos blancos, hablamos de nuestra inmunidad. Hemos hablado, esa es la inmunidad. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de inmunidad, hay inmunidad adquirida, genética y congénita. ¿Cuál es la inmunidad adquirida? A pesar de que a mí no me corresponde darles esto, pero en microbiología parece que tampoco les dan, porque eso es ya microbiología. Ahí tienen que hablar de las bacterias, pero aquí no, ¿cierto? Aquí solamente hablamos de todo lo normal que tiene el organismo. Pero la inmunidad adquirida es cuando nos ponen vacuna. Entonces vamos a adquirir inmunidad a través de la inoculación de un agente externo. ¿Qué es la vacuna? La vacuna no es nada más que introducir el mismo germen maligno al cuerpo, pero atenuado. Es decir, no muerto, sino debilitado. Entra al organismo, vienen los glóbulos blancos, lo conocen, como el otro está débil, lo atacan, saben cómo atacarlo. ¿Sí? Entonces las células de memoria guardan. Y cuando de verdad nos entra ese virus fuerte, entonces la célula de memoria sale memoria, al recordar todo el procedimiento que han hecho anteriormente para acabar con esa célula. ¿Sí? Entonces les recuerda, y el origen de todo el sistema inmunitario está basado ahí. Ese es el adquirido. El congénito, ese con el que se nace. La inmunidad adquirida es la que se adquiere y la congénita es con la que se nace. Y eso lo recibimos a través de la placenta de la mamá. ¿Sí? Pero ocurre que a veces la mamá también nos liquida, porque nos pasa los anticuerpos más, y los anticuerpos empiezan a destruir al niño. Eso ocurre pocas veces, pero ocurre. Gracias. Bien, ¿hasta aquí tiene alguna pregunta? Cuando hablamos de los neutrófilos, de los monocitos, de los linfocitos, de los basófilos, de los eosinófilos, estamos hablando del sistema inmunitario, más la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A. Eso que no nos corresponde llevar, porque eso ya es microbiología. Lo que nosotros
o en patología van a llevar grandes infecciones, todo eso, ahí tiene que entrar esa parte. Aquí estamos entrando solamente en la parte que nos corresponde. Ahora bien, vamos a ver. Alteraciones de producción de glóbulos blancos. En la anterior clase hemos visto que era una linfocitosis, producir una leucocitosis y una leucopenia, ¿se acuerdan? ¿Qué es una leucocitosis? ¿Ah? Leucocitosis es el aumento porcentual de los leucocitos por encima de los valores normales. Valores normales hemos dicho de 5.000 a 8.000, ¿no es cierto? Menos de 5.000, leucopenia, disminución. Más de 8.000 por milímetro cúbico, leucocitosis. Si hay más de 8.000, quiere decir que hay infección. Si hay menos de 5.000, quiere decir que hay una falta de defensas orgánicas. Bien. Por un lado tenemos la leucopenia y la leucocitosis, pero esos son el aumento y disminución porcentual. Ahora tenemos otro tipo de alteraciones en cantidad de producción que se llaman las leucemias. Las leucemias. Las leucemias también son alteraciones en la cantidad de leucocitos, pero esta vez son alteraciones de tipo canceroso, de tipo oncológico. Ya no son de tipo funcional como la leucocitosis o la leucopenia. Entonces, la alteración en la producción de glóbulos blancos en gran cantidad se refiere a la producción incontrolada. Entonces, es una producción incontrolada que se llama leucemia. Y estas leucemias pueden ser mieloides o linfoides. ¿Por qué pueden ser mieloides o linfoides? Porque hemos dicho que los glóbulos se producen en la médula ósea, ¿no es cierto? Y también en los órganos linfoides, como las amígdalas. Ah, esto me he olvidado decirles. Las amígdalas se llaman órganos linfoides. En las amígdalas también se forman linfocitos. Por ejemplo, el apéndice que tenemos acá, que se llama apéndice secal, en el intestino grueso, también es una amígdala, ¿sí?, que produce linfocitos. Entonces, las leucemias pueden ser de origen mieloide, si es producido por células que se forman en la médula, y puede ser de origen linfoide, si es que son por células que se producen en los ganglios linfáticos, ¿sí? Bien. Y algo más para que se enteren ustedes. Los seres humanos tenemos apéndice secal porque andamos de 2 pies. Los animales no tienen apéndice secal. Así que cuidado que digan, mi perrito tiene apendicitis. No veo que ustedes son tan amantes de los animales, no veo del perro. Los animales aman a los animales. El ser humano ama al ser humano. Al perro hay que cuidarlo. Hay que tenerlo limpio. Hay que cuidarlo. Hay que darle de comer, tenerlo bien. ¿No es verdad? Nada más. Pero nada, porque es animal. Nosotros tenemos que querer a nuestros congéneres, a los seres humanos. ¿Cómo es de querer al animal? Viene ese animal y le destroza la cara al niño después. ¿Qué tal? Imagínense a ver.
Por eso es que el animal toda la vida va a ser animal. En cambio, el ser humano, hay seres humanos que son también animales, porque lo quieren al animal y después se convierten en animales, ellos golpean a la gente, abusan a la gente, todo eso. Eso es lógico. Muy bien. Entonces, las leucemias pueden ser mieloides o linfoides. Se refiere a que estas producciones incontroladas de glóbulos blancos son mutaciones cancerosas. Son mutaciones cancerosas. Y en todas las leucemias se producen los siguientes signos y síntomas. Se producen hemorragias, se producen infecciones, y trombocitopenia. ¿Qué es una trombocitopenia? Una trombocitopenia es un sangrado en napa. ¿Alguna vez, a ver, miren, alguna vez ustedes han visto en el papá, en la mamá o en ustedes que les ha aparecido una mancha roja grande en las piernas, en los brazos, pero en otra persona que les haya mostrado, mirar lo que me... Eso es una trombocitopenia, una hemorragia en napa por dentro, ¿sí? Y entonces cuando nosotros vemos eso tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque es un principio inequívoco de leucemia. O algunas veces cuando vemos en alguna persona que en los ojos les ha aparecido una mancha roja, ha habido un derrame de sangre. Podría ser por la presión alta, podría ser por una infección ocular, pero si aparte de eso le ha aparecido en el cuerpo, en la piel, una mancha roja, igual así como un golpe, estamos ante una leucemia. De manera que ustedes siempre estén atentos en la casa, en la familia, especialmente en los niños. Si un niño no se ha caído, no se ha golpeado, ¿no?, y ha aparecido con una mancha roja aquí en los brazos, en el pecho, en las piernas, entonces no estoy diciendo de inmediato que es leucemia, pero nos hace pensar en una leucemia. ¿Sí? Bueno, ahora existen dos tipos de leucemia. Una leucemia aguda y una crónica. Bien, esto es así. Cuanto más diferenciadas son las células, son crónicas. Es decir, cuanto más diferentes son las células blancas de las normales, cuanto más diferenciadas son, entonces la leucemia es crónica. Y esta leucemia puede durar o dar un término de vida, algunos dicen de 5 a 15 años, otros dicen de 10 a 20 años. Así con problemas de salud, con recaídas, con enfermedades, con infecciones, etc. Y estas células tienen funciones que se parecen a las células originales, porque todavía pueden defendernos en cierto término, ¿sí? Se parecen. Ahora tenemos las agudas. Cuanto más indiferenciadas, cuando son indiferentes a las células blancas originales, entonces la leucemia es más aguda. Es decir, estas células de la leucemia no se parecen y no tienen ninguna función de las células propias, ¿sí? Estas son agudas y mortales. Cuanto más indiferenciadas son las células, son agudas y mortales.
solo una vez que han aparecido pueden dar algunos meses de vida. Nada más. Bien, aquí voy a hacerles una pequeña diferenciación y una pequeña explicación. Porque ustedes tienen que saber, y esto no lo van a encontrar así tan facilito como yo les voy a decir. Tendrían que leer un montón. En las leucemias, generalmente esto empieza así. Vemos en los niños, generalmente se presentan las leucemias, ¿no es verdad? Cuando un niño, los niños siempre andan jugando, se caen. Hay niños que les dan un garrotazo en la nariz y no les pasa nada. Hay otros que les tocan la pierna y les sale sangre. Ese es un signo de alarma para nosotros. O cuando nosotros hacemos una revisión odontológica y con la sonda vamos viendo y apenas hurgamos o hacemos una pequeña limpieza del surco gingival y empieza a sangrar, nos tiene que llamar a la alerta. Porque no se olviden que acabo de decirles que en las leucemias hay hemorragias, hay infecciones, inflamaciones continuas. Y no es posible que una hemorragia se produzca de la nada. ¿Sí? Si nosotros al hacer un examen oral, un examen dental minucioso, vemos que con la sonda, al introducir al surco gingival, apenas levantamos y hay sangrado, nos tiene que llamar la atención. ¿Sí? Igual en los niños, algunas veces dicen, sí, cuando están mucho rato en el sol siempre les sale sangre de la nariz. Entonces, no es así. Puede estar un día entero parado en el sol, pero no tiene por qué salirle sangre. Todos estos factores tienen que llamarnos la atención. Cuando nosotros veamos un niño que de pronto aparece con moretones, le sale sangre, los ojos rojos, después hay infecciones continuas, de nada, y todos en la familia también, nos tienen que llamar la atención. Entonces pongan atención para que ustedes vean en su casa a sus hermanos, sobrinos, niños, o en el mismo consultorio. Esas son las leucemias. Ahí nos quedamos y nos vemos el lunes.